Muy bien, los que traigan su Biblia pueden abrirla en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, e iniciamos la conferencia El surgimiento del anticristo. El surgimiento del anticristo. Existen varios pasajes en las Sagradas Escrituras que describen la personalidad del anticristo, el cual no es una máquina, tampoco es una computadora, ni tampoco es un sistema gubernamental, sino es una persona. El apóstol Juan en su primera carta había dicho que el espíritu del anticristo desde hace 2000 años ya estaba en el mundo. Pero la persona del anticristo, que va a ser la obra maestra de Satanás, está por surgir en el mundo, como lo vamos a ver a continuación. La palabra anticristo tiene una raíz etimológica. Anti significa en contra de, o sea, en contra de Cristo, en contra del ungido de Dios, en contra del Mesías. Y anti también significa en el lugar de. O sea, la palabra anticristo significa ir en contra de Jesús de Nazaret o ponerte en el lugar como un falso Mesías de Cristo, que es el único Mesías que la tierra ha conocido. Por ejemplo, en 1992, el famoso líder espiritual, el Dalai Lama, le dijo al Papa Juan Pablo II que él era Dios. Yo me encontraba en la Ciudad de México en aquella época y pues ardió mi corazón, ¿verdad? Y le mandé un correo a la embajada a la India diciéndole que él demostrara el poder sobre la vida y la muerte si él era Dios, que nos dijera cuándo iba a morir para que creyéramos que era Dios. Entonces han surgido muchos líderes, muchos gurús, muchas personas que han querido ponerse en el lugar de Cristo, ofreciendo panaceas, ofreciendo soluciones a la humanidad. Y actualmente todavía en todos los países donde nosotros visitamos y conocemos, hay una gran expectativa por la gente de que el gobierno, ese partido político, por ejemplo en México, ¿no? Si los del PRI surgen, ya en México se va a solucionar el problema. No, si los del PAN surgen, no, la respuesta la tiene el PRD. Damas y caballeros, ningún partido político tiene la respuesta. Los gobiernos todos han sido y serán imperfectos. Porque no es el gobierno el Mesías ni el que va a solucionar los problemas de una nación. El gobierno tiene la responsabilidad civil de imponer el orden y poner temor a los delincuentes. Y la iglesia tiene la autoridad de proclamar y cambiar los corazones. Por eso yo no cambiaría nunca en mi vida el llamado que Dios me ha hecho de ministro de Dios por un puesto político. Ahora, claro que si tú eres laico, ¿verdad? Y anhelas en la política, qué bendición. Pero una persona llamada por Dios para predicar, un pastor, un ministro, un evangelista, etcétera, etcétera, es triste que se lancen a la política cuando nuestra influencia es mucho más grande. Desde un púlpito, un pastor puede cambiar los corazones, un político no lo puede hacer. Ese es el poder tan grande que tiene un cristiano. Muy bien, aquí en Apocalipsis capítulo 13, dice la Biblia que fue escrito hace 2000 años por el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Damas y caballeros, la Biblia es un libro sobrenatural. La Biblia es un compendio de 66 libros escritos en un periodo aproximado de 1500 años por más de 40 autores diferentes. Unos fueron pastores, reyes, profetas, etcétera, etcétera, y casi ninguno de ellos se conocía. Sin embargo, estos 66 libros que forman el compendio de las Sagradas Escrituras en un periodo de 1500 años tienen la consistencia de la verdad, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis es como una línea que corre de sangre, donde nos muestra Dios desde el Génesis, desde el origen hasta el final, a dónde se dirige la historia. Como los científicos también especulan y también hipotetizan, los científicos, la ciencia no puede penetrar fuera del empirismo, o sea, de los 5 sentidos, de lo que vemos, palpamos, etcétera, etcétera, y los científicos tienen que inventar cómo se originó el universo, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo forzosamente. Entonces, como no se puede en un laboratorio demostrar cómo comenzó el universo, pues se inventó la teoría del Big Bang. Como no se puede demostrar el origen del hombre científicamente más que a través de filosofías, se inventó que venimos del mico y que somos el proceso de una selección natural. Entonces, la ciencia ha especulado por todas partes, porque para que nosotros sepamos cuál fue el origen del universo y cuál es el origen de nosotros, cuál es tu propósito en la vida, solo Dios lo pudo hacer. Y solo Dios puede conocer verdaderamente qué es lo que somos y por qué estamos en este mundo. Cuando nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, no solamente lo hacemos dogmáticamente, es que tienes que creerlo. Yo por eso abominé mi religión en la que yo crecí, en México, porque me decían, es que es un dogma de fe y lo tienes que creer. No, señor, yo les decía siempre, Dios me dio una mente, Dios me dio pensamientos y Dios me dio entendimiento para analizar, para investigar, para poder penetrar en los misterios de la vida. Y no me conformé con que me dijeran, es dogma de fe. Cuando comencé a estudiar la Biblia, ya con el Espíritu Santo dentro de mi vida, el Espíritu Santo, al entrar a nuestra vida, nos destapa una área de nuestras neuronas, de nuestro cerebro, que nos capacitan para comenzar a entender las cosas ocultas y los pensamientos de Dios, que son mucho más altos que los nuestros y mucho más grandes sus caminos que los nuestros. Entonces, esta es la razón por la cual mucha gente llega a la Biblia y choca con la Biblia, porque tú puedes tener un doctorado en ciencias políticas, un doctorado en filosofía y letras, y al venir a la Biblia choca tu razón contra esto, porque la mente natural del hombre no puede penetrar en la dimensión del espíritu. Tenía Dios que bajar del cielo y entrar a nuestra vida a través de su Espíritu para que Él nos capacitara a poder entender, porque Él es el autor de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando vienes a la Biblia, pues encuentras cabezas, bestias, que un leopardo, que un dragón, y la Biblia no es de interpretación privada. Si queremos nosotros interpretar la Biblia, hay una rama de la teología que se llama la hermenéutica. Esto significa que la Biblia se interpreta a sí misma. Si queremos saber qué significa ahorita el leopardo y la bestia, vamos a recurrir a otros libros como Daniel, Ezequiel, Zacarías, porque la Biblia es un compendio. Y cuando juntamos todos los libros de la Biblia, podemos entonces interpretarla sin caer en lo que se llama herejías. La razón por la cual hay sectas, que me reservo los nombres de tantas sectas, es porque
sacan un versículo de su contexto y lo interpretan. Pues yo creo que esto significa que están hablando en lenguas. Esto significa el leopardo, pues uno que pasó enfrente de mi casa, y a lo mejor, no, esto significa que es Inglaterra porque Inglaterra tiene el símbolo del oso, o Rusia tiene el símbolo del oso, y comenzamos a darle la interpretación que nosotros creemos que es, sin comparar escritura con escritura, precepto con precepto. Esta es la razón por la cual la iglesia cristiana se está llenando de herejes. Y tenemos que combatir esto, porque tenemos que contender ardientemente por la fe y regresar a la plenitud de las sanas palabras del Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ver en primer lugar en este pasaje del Apocalipsis que se nos revela el surgimiento del último dictador mundial. A la luz de los acontecimientos modernos, damas y caballeros, es increíble cómo todo lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente está preparando o pavimentando el camino para que surja, porque la Biblia dice que el anticristo no va a surgir de México, ni de Colombia, ni de Francia, ni de Inglaterra. El anticristo va a surgir del Medio Oriente. Y posiblemente la región geográfica donde surge el anticristo es lo que se consideraba en la Biblia el imperio neobabilónico. O sea, entre Irak moderna y la Siria moderna, en esa región, de ahí va a surgir el anticristo, el cual va a unificar el Medio Oriente con Europa para garantizar el flujo del petróleo al occidente, y el mundo se va a hincar ante él, porque vamos a ver que el que controla el petróleo en el siglo XXI va a controlar el mundo entero. Actualmente ustedes acaban de oír de una revolución en Egipto, donde un grupo de personas llamados la Hermandad Musulmana, que es uno de los partidos políticos más fuertes, sunis, porque los musulmanes se dividen entre chiitas y sunis, derrocaron al presidente que tenía 30 años, Mubarak. Mubarak era el único presidente junto al rey de Jordania que apoyaban a Israel. Solamente Egipto y Jordania apoyaban a Israel. Todas las demás naciones árabes están dispuestas en el momento que se les presente la oportunidad de exterminar a Israel. ¿Por qué Dios escogió a Israel antes de poder continuar? ¿Por qué no escogió a los italianos? Y si hubiera escogido a los italianos, ¿y por qué no los mexicanos? ¿Y por qué no los colombianos? ¿Acaso los judíos tienen alguna supremacía de inteligencia o son más capaces por los cuales Dios los ha escogido? De ninguna manera. Simplemente, en la soberanía de Dios, Él escogió un punto geográfico en el planeta Tierra para que las profecías se enfocaran durante aproximadamente 6,000 años en ese punto geográfico, en esa civilización, y para que nosotros viéramos que ellos eran y son el termómetro de Dios y de las profecías bíblicas. La nación de Israel es el termómetro de las profecías de la Biblia. Dios ama a los árabes, nosotros amamos a los árabes. En Jerusalén tenemos un orfanatorio y estamos recogiendo niños palestinos, niños árabes, niños judíos que el gobierno nos está entregando, tanto los de la Franja de Gaza como los del gobierno de Israel. ¿Por qué? Porque los cristianos amamos a todas las civilizaciones, a todas las tribus, a todas las nacionalidades. En Cristo no hay judío, ni griego, ni árabe, ni judío. No hay nada absolutamente en Cristo. Entonces Dios escoge a los judíos para que a través de ellos viniera la Biblia, para que a través de ellos viniera la semilla prometida. Juan 4, la salvación viene de los judíos. Cristo fue judío, la Biblia la escribieron judíos, la primera iglesia fue judía, los primeros cristianos fueron judíos, y después el mensaje pasó a los gentiles que somos nosotros. Ahora ya no somos gentiles, ahora somos nosotros, Romanos 2, los verdaderos judíos. No es judío el que desciende en la carne según Abraham, sino aquel que tiene a Cristo en su vida. Porque por la fe somos hijos de Abraham. Y las promesas que Dios le dio a Abraham, ahora las tenemos nosotros como la iglesia. Así que si quieres saber tú los beneficios que tienes al pertenecer a Cristo, estudia la vida de Abraham. Esta revolución islámica en el Medio Oriente se está propagando a otras naciones, a Túnez, ahora parece que también en Líbano hay otra revolución. Están tratando de acabar con las teocracias, porque la única democracia en el Medio Oriente es Israel. Es la única democracia que existe en el Medio Oriente.
Entonces, el único apoyo que tenía Israel era Estados Unidos. Pero ahora cuando Estados Unidos, con el actual presidente, está abandonando a Israel después de más de 50 años que lo habían apoyado, ahora Israel se está quedando solo. Se están aprovechando entonces ahora para poder derrocar a los dictadores y que la hermandad musulmana radical tome el poder en Egipto, no los militares, ahorita lo tienen los militares, lo tome en Jordania y quiten también el apoyo de Jordania a Israel. Y entonces se cumplen las profecías, Zacarías 12, Zacarías 14, donde Israel se queda solo y Jesús dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que el tiempo está cerca. Damas y caballeros, somos la primera generación que ante nuestros ojos el panorama profético se está desarrollando con una velocidad vertiginosa, donde somos testigos que el Dios de la Biblia es el Dios único, vivo y verdadero. En primer lugar, dice el versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis, y veamos el origen del anticristo. Me paré sobre la arena del mar. Cuando Juan estaba escribiendo esto, ¿dónde se encontraba? En la isla de Patmos, o sea, ¿qué mar tenía enfrente? El Egeo, que pertenece al mar Mediterráneo. O sea, el anticristo va a surgir del área del Mediterráneo, que es precisamente lo que se conoce como el Medio Oriente. Eso en la Biblia está clarísimo. El apóstol se encontraba en el mar Egeo, donde se encuentra la isla de Patmos, y ahí fue precisamente donde Juan ve surgir a una bestia. ¿Por qué, en primer lugar, el Espíritu Santo escoge el nombre de una bestia, terión en el griego, para describir la persona del anticristo? Una de las características del ser humano, y los psicólogos y los psiquiatras y los sociólogos están de acuerdo en esto, es que el ser humano ha descendido muchas veces en su conducta al nivel de los animales. Los animales, la mayoría matan por sobrevivir. El ser humano es el único animal. Cuando digo animal me refiero a que los animales tienen alma y nosotros tenemos alma. Los animales sufren, se ponen contentos, los perros mueven la cola.